Un informe sobre la gestión de presupuestos del año 2011. Eva, bienvenida. Gracias. Como primera pregunta, ¿se gasta bien el dinero de la Unión? El dinero de la Unión se gasta bien y cada vez hay que hacerlo de forma más eficiente, pero es de forma muy óptima como se está haciendo. Lo concretaremos más adelante, pero antes, además de la actividad parlamentaria, como puede ser la elaboración de un informe sobre estos presupuestos, ¿con qué otros mecanismos de control cuenta la Unión para saber si estos gastos se están realizando tal y como están previstos? Bueno, el Parlamento Europeo tiene auditores internos que controlan y fiscalizan cada uno de los departamentos. El Tribunal de Cuentas, con sede en Luxemburgo, también emite informes al respecto que se incorporan en este tipo de iniciativas y al final cada uno de nosotros tenemos que pasar diariamente un control de nuestros gastos. Aunque el informe que usted ha elaborado o que ha dirigido es un informe, digamos, árido para el ciudadano, vamos a intentar concretar algunos de los puntos del mismo para saber en qué se traduce, ¿no? En primer lugar, parece que fue un informe o fueron unos presupuestos en los que se redujo el gasto de personal. ¿En qué consistió esta reducción? Bueno, lo que se pretende de alguna manera es también ser reflejo de lo que se está pidiendo a los Estados miembros. Entonces se redujo el número de gastos en funcionarios, en asistentes y lo que es la partida presupuestaria en funcionamiento, porque creemos que el Parlamento Europeo también puede hacer las cosas muy bien con un menor presupuesto en este tipo de partidas. ¿Y redundó realmente en que hubiera un ahorro? Sí, el ahorro ha sido una rebaja de un 5% que se traduce en un presupuesto tan amplio como el del Parlamento en una cuantía de millones de euros importante, que al final, sumado con otras partes en las que también hemos ahorrado, da un resultado muy positivo al Parlamento. El ciudadano tiene una opinión generalizada de que en la Unión Europea no se gasta bien el dinero, que se gasta mucho y mal, como si estuviera mal repartido en realidad. Bueno, yo creo que la importancia precisamente que tienen este tipo de informes es poder presentar a los ciudadanos europeos, esos 500 millones de habitantes de la Unión Europea, con ya casi 28 países miembros, no solo la cantidad de dinero que hay en el presupuesto, sino cómo se gasta y si se puede mejorar en el gasto, que es al final de lo que trata este informe. En los presupuestos del año 2012 hubo un desfase de unos 9.000 millones de euros. ¿Ocurrió lo mismo en el presupuesto del 2011 o cuadró? No, siempre, últimamente lo que está pasando es que siempre va un poco por encima, pues porque una cosa es la planificación antes de y luego en algunos momentos pues pasa siempre en todos los presupuestos. La realidad lleva a que hayan a lo mejor medidas de urgencia. Por ejemplo, en este momento se me ocurre pues el problema que tenemos en el hemiciclo en Bruselas o que en su momento aquí en Estrasburgo. Este tipo de cuestiones lo que llevan es a una cantidad presupuestaria que evidentemente no está planificada, no está dentro del presupuesto y que por tanto hace que se genere una ampliación de presupuesto como medida de urgencia. Ese es un ejemplo. Y luego los Estados miembros también, a la hora de presentar la facturación, pues siempre se esperan normalmente al final de año y eso hace que aumente un poco la previsión presupuestaria. En su opinión, ¿cuál fue el mayor acierto de estos presupuestos del 2011 y cuál el desacierto también mayor? El mayor acierto es que se ha rebajado en algunas de las partidas, como por ejemplo en el tema de la traducción, como también se hace mucho hincapié en el tema de planificar. Es importante planificar para que no existan muchos contratos externos que encarecen el trabajo del Parlamento y aprender sobre todo de algo que a lo mejor se puede ajustar mejor para que el siguiente año podamos ir mejorando y ser más eficientes, que al final es lo que pretende el Parlamento en sus presupuestos. Fue ya un presupuesto de crisis, supongo. Sí, ya fue de crisis, pero cada vez está siendo más ajustado con arreglo también y coherentemente con lo que se está pidiendo a los Estados miembros. Dirigir un informe de este calibre no es fácil. Los números parecen objetivos, pero sin embargo se pueden leer de muy diferentes maneras y supongo que también desde el punto de vista de cada grupo político. ¿Cómo se pueden consensuar las opiniones de los diferentes grupos a la hora de leer unos datos objetivos, aparentemente? Bueno, yo creo que es fundamental siempre, pero en este momento de crisis y quizá de mayor tensión social, el diálogo. Nosotros hemos mantenido desde octubre conversaciones casi quincenales con los grupos de la oposición, con los ponentes en la sombra, con los asesores, para poder llegar a consensuar un informe que fuera lo más positivo posible y cediendo siempre. Todos hemos cedido un poco para poder llegar casi a una unanimidad o un alto número de votos, porque al final el ciudadano también quiere que lleguemos a acuerdos y
dejando de manifiesto lo que tenemos que mejorar y estando todos los grupos políticos en lo que hay que mejorar, también decir lo que hacemos bien es conveniente. Y si usted tuviera que orientar sobre cómo debían ser los presupuestos en los años venideros, ¿cómo le gustaría que fueran o qué tendencia tendrían que tener? Yo hablo siempre de ahorro inteligente. Yo soy partidaria de que se ajusten las partidas que se tengan que ajustar, pero sin llegar a dejar de hacer un trabajo eficiente y que sea productivo. No podemos recortar por recortar. Hay que tener la sensación y la percepción y la realidad de que se ajusta para mejorar, no simplemente por quitar un montante económico del presupuesto. Hay que utilizar el ahorro inteligente. Desde mi punto de vista es necesario en los tiempos de crisis, porque si no al final podemos recortar mucho pero no terminar de hacer bien nuestro cometido. Precisamente una de las desconfianzas de los ciudadanos con respecto a la Unión es que no se hagan bien las cosas. ¿Cree que los presupuestos de los años que vienen van a ser más convincentes para los ciudadanos? ¿Van a creer más en ellos? Yo creo que ahora hay una propuesta que se está debatiendo encima de la mesa del periodo plurianual que llevaremos en junio y que está dando también mucho que hablar, y no es fácil, hablamos casi de 1 billón de euros en disposiciones. Entonces yo creo que el ciudadano debe de confiar en sus representantes, que además a través del voto somos elegidos, y vamos a buscar la mayor eficiencia para el presupuesto, porque al final también tenemos que dar cuentas, y en días como estos y en controles como los que se pasan en el Parlamento, en la Comisión Europea, en el Consejo, es evidente que nosotros no vamos a hacer un uso que no sea el mejor para el ciudadano, teniendo en cuenta que no siempre va a ser a las vistas de todos perfecto, pero siempre mejorable. Pues Eva Ortiz, enhorabuena por haber dirigido ese informe y muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias a vosotros.